Buenas noches, estimada magíster, estimados presentes. Reciban un atento y cordial saludo de parte de nuestros compañeros. El día de hoy vamos a explicar acerca de la vigencia actual del condicionamiento clásico. Este tiene como objetivo describir las bases biológicas de la vigencia actual del condicionamiento clásico y su influencia en el comportamiento humano. Tenemos entendido que el condicionamiento clásico fue descubierto por el fisiológico ruso Iván Pavlov, quien estudió las propuestas de los animales a la comida. En uno de sus experimentos más famosos de toda la historia de la psicología, este investigador comprobó que los perros asociaban los estímulos con los sonidos en este experimento por el sonido del cascabel, que era una forma de presenciar la comida. El condicionamiento es una forma, más que todo, de asimilación de conocimientos en el cual la influencia del entorno se toma indispensable y muy influyente. Es por eso que Pablo definió el condicionamiento como aquella adquisición de patrones específicos de conducta ante la presencia de estímulos bien definidos. En otras palabras, el condicionamiento es un proceso de consolidación de formas de comportamiento naturales en respuestas a situaciones o condiciones brindadas por el ambiente. Cuando Pavlov, como fisiológico, experimentó con el reflejo salival también en perros, es posible que quizás no adivinó la importancia de la investigación para la psicología. Por ende, el condicionamiento clásico puede definirse como la forma básica de aprendizaje asociativo en el que los organismos llegan a asociar estímulos y casi todo el conocimiento que tenemos hoy sobre el tema del aprendizaje se basa en artículos sobre el experimento de Pavlov. Gracias. A continuación, no está de más resaltar que el condicionamiento clásico, o llamado también condicionamiento pavloviano, llega a ser uno de los más importantes dentro del estudio de la psicología y el eje básico de la formación. Por esta razón, la mayor parte de los psicólogos y maestros saben la importancia en el aprendizaje asociativo o en la conformación de las patologías. Una de ellas es la fobia. Es de esta manera que muy pocos son las personas que conocen al famoso filósofo, fisiólogo Iván Pavlov. Para todas aquellas, continuaremos exponiendo su teoría. Una de sus características más interesantes de este tipo de aprendizaje es que implica respuestas automáticas y reflejos. Es así que se establece como condicionamiento clásico o la instauración de un enlace entre un estímulo nuevo y un reflejo ya existente, en la que nos demuestra que el estímulo organizacionalmente neutro dentro de una clase de estudio que no provoca una respuesta. El acondicionamiento clásico fue la base del conductismo, quien fue uno de los institutos más importantes dentro de la psicología. Todo esto inicia desde el estudio que realiza Pavlov, quien ha sido fuertemente criticado e incluso repudiado por el conductismo, porque el trabajo de Pavlov fue conocido por estar limitado y basado en experimentos con animales. No tuvo en cuenta los procesos mentales, aunque estos estudios han resultado como una aplicabilidad relativamente especulativa del conocimiento para comprender el comportamiento humano. Quedan muchas preguntas abiertas en este estudio comparativo, porque en estudios humanos existen al menos informes verbales para averiguar si los sujetos son conscientes de las contingencias, pero no es el caso de los animales, en el caso de los animales. Muchas Buenas noches. Bueno, a continuación seguimos hablando acerca de los elementos del condicionamiento clásico, que nos dice, para llegar a entender de mejor manera la teoría del condicionamiento clásico es importante previamente conocer ciertos términos que son utilizados habitualmente. Entre ellos vamos a ver los más importantes. El estímulo neutro. El estímulo neutro es aquel evento en el que no produce ningún tipo de respuesta, es de manera natural, siendo así que el
considerado como cualquier fenómeno o elemento en el que no ocasione ninguna acción en el organismo. Sin embargo, hoy en día el acondicionamiento clásico necesita de un estímulo neutro y un estímulo incondicionado para que funcione de mejor manera. La respuesta neutra, en cambio, este proceso de acondicionamiento, la respuesta neutra no tiene ningún tipo de contestación en la que permita generar una acción. El estímulo incondicionado. El estímulo incondicionado, en cambio, tiene un papel muy importante en el que el condicionamiento clásico, ya que este acondicionamiento tiene como respuesta una reacción en el organismo sin la exigencia de una preparación previa. Es decir, que la respuesta puede ser de manera innata. De esta manera que los primeros expertos convencionales del estímulo incondicional en el condicionamiento clásico tenía que ver con la comida, ya que esta causaba un acontecimiento o respuesta fisiológica muy fuerte en el organismo. Hoy en día, en cambio, se sabe que no solo la comida es un estímulo incondicionado que se puede usar, más bien se utiliza todos los elementos que causen una respuesta al organismo, que puede ser uno de ellos el placer, el miedo, el asco, la ansiedad y también puede ser la alegría. La respuesta incondicionada, en cambio, la respuesta será el resultado provocado por el estímulo de forma natural. Está conectado con los instintos básicos de la búsqueda, como puede ser el sexo, el hambre y la sed. Mientras que el estímulo condicionado, este proceso de estímulo condicionado quiere decir que es cualquier estímulo interno o externo para llegar a un estímulo condicionado. Debe atenderse en el tiempo o estímulo incondicionado. Se requiere que de igual manera tiempo para que el estímulo neutro se vuelva a un estímulo condicionado en una situación en la que se da una señal o estímulo inmediatamente antes que otra señal. En cambio, la respuesta condicionada dice que tiene una intensidad menor a la respuesta incondicionada porque es un proceso repetitivo de un estímulo neutral. Muchísimas. Finalizando con el desarrollo, puedo decir que ahora que hemos visto los elementos más importantes sobre el condicionamiento clásico, no está por demás decir que es la base de la teoría pavloviana y generalmente se define como el proceso de asociación entre una respuesta involuntaria o reflexiva, provocada por un estímulo conocido y un nuevo estímulo previamente neutral, según Corrado Guiado y otros. Esto significa que el condicionamiento clásico se basa en el fenómeno de responder a sensaciones novedosas que inicialmente no provocaron una respuesta conductual, pero debido a que ocurren constantemente junto a estímulos inconscientes, puede usarse para provocar respuestas similares. El condicionamiento clásico o aprendizaje de respuesta es uno de los modelos que analiza cómo el conductismo reflexológico explica las adaptaciones biológicas y demuestra que existen relaciones implícitas entre los individuos y su entorno. Por tanto, el entorno en el que se desarrolla un ser juega un papel protagónico a la hora de intervenir en el cambio de comportamiento. De manera similar a la terapia aversiva para el alcoholismo, se han aplicado procedimientos basados en las concesiones reflexivas de Pavlov y la sensibilización sistemática de Wolpe, basada en el principio del condicionamiento de las respuestas autónomas, para combatir diversos tipos de fobias. Para esto se han utilizado técnicas de modelado, biorretroalimentación, extinción y entrenamiento de asertividad. Los enfoques clásicos ubican el miedo en el condicionamiento subyacente de muchos trastornos psiquiátricos, utilizando una variedad de herramientas técnicas. En estas tenemos las técnicas de relajación, atención plena sistemática, entrenamiento en asertividad,
técnicas de implosión e inundación y terapia aversiva. Para los trastornos depresivos se utilizan técnicas de entrenamiento en asertividad y para la tartamudez obsesivo-compulsivo y la sexualidad y la conducta sexual aberrante se utiliza la desensibilización sistemática. De todas estas técnicas se han reportado tanto éxitos como fracasos, pero frente a estos últimos se han investigado y modificado las técnicas de modelado de conducta con el objetivo de encontrar respuestas y soluciones a diversos retos, como en el caso de la drogadicción, flagelo que nos presenta nuestra realidad actual y que sigue afectando a la humanidad desde diversos ámbitos de la vida. A continuación, hablaré de algunos casos que enmarcan la aplicación de la técnica desarrollada sobre el condicionamiento clásico. Los usuarios de cocaína suelen volver a su necesidad de uso cuando encuentran elementos relacionados con las sensaciones que les causó la droga. Por ello, expertos en adicciones aconsejan alejarse de todo lo relacionado con la euforia que les provoca el consumo de la droga. El condicionamiento clásico también afecta al sistema inmunológico. Por ejemplo, si un olor en particular está asociado con una droga que afecta la respuesta del sistema inmunitario, ese olor por sí solo puede inducir una respuesta inmunitaria. Muchas gracias. Estimado público, para finalizar daré a conocer la conclusión a la que hemos llegado. El condicionamiento clásico nos dice que es un proceso de aprendizaje mediante el cual el organismo aprende a responder inmediatamente ante un estímulo, que antes no respondía en vista que por asociación con otro estímulo que sí producía esta respuesta. Resulta que hoy en día sabemos que existen muchos procesos de aprendizaje y que el condicionamiento clásico es uno de muchos que existen. Sin embargo, este se trata de uno de los más estudiados y fáciles de controlar. Y es porque tiene una gran importancia en muchos ámbitos diferentes. Por ejemplo, puede ser al emplearse para diferentes fines dentro de la psicología, como el ayudar a superar fobias, adicciones o miedos, empleando técnicas de modificación de conducta. Finalmente podemos decir que el condicionamiento clásico es uno de los primeros estudios en emplearse en el conocimiento psicológico. También es uno de los fundamentos esenciales, por lo que está en constante progreso y ahora se utiliza en la investigación psicológica, desde los estudios más mínimos hasta los más especializados del comportamiento humano. Condiciona a la gente para que no espere nada y tendrás a todos excitados con la mínima cosa que les ofrezcas. Iván Pavlov. Muchas gracias por la atención prestada, esperando que haya sido de su agrado y haber llegado a ustedes con la información necesaria y conocimiento impartido junto con mis compañeros, así cumpliendo con el objetivo planteado.